La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes. ¿Quién no ha cometido en su vida algún error y quizás bastante grave? Es tan terrible equivocarse y más difícil pedir perdón. Ninguno acá está exento. De ahí que es necesario venir a esta Eucaristía mirando hacia adentro, con dos preguntas en nuestro interior. ¿He fallado en algo a Dios? Y la segunda, ¿perdono de corazón? Ahora, preparémonos el corazón para descubrir el amor que el Señor nos tiene. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y en tus palacios seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, un saludo en el Señor a todos aquellos que se unen a nuestra celebración eucarística, queriendo unirnos íntimamente al Señor, queriendo escuchar su palabra y queriendo también compartir su presencia viva y cercana en el altar. La Eucaristía es acción salvífica, es la Eucaristía memorial del Señor, en ella se perpetúa su obra salvadora. Por eso, antes de celebrar tan santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Nos unimos al canto de los ángeles, demos gloria y alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos ahora las preguntas que nos planteábamos. ¿He fallado en algo a Dios? ¿Perdono de corazón al hermano que me falla? Son preguntas que nos tocan en lo más profundo del corazón. Dejemos que la palabra que el Señor nos dirige nos conduzca hacia la verdad de su amor. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo. Así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón a sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso.
como desde la tierra hasta el cielo. Así de grande es su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero
Apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor, siempre la palabra de Dios es palabra que ilumina, que enseña y que nos va ayudando a vivir cada día con mayor coherencia nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, como bien lo decimos muchas veces, es luz para nuestros pasos, es luz en nuestro sendero. Y por eso siempre a la palabra de Dios le ofrecemos un oído atento, para que sea una palabra escuchada, una palabra meditada, una palabra aprendida y una palabra también vivida. Hoy hemos escuchado un primer texto del libro del Eclesiástico que nos motiva a perdonar, a no dejarnos vencer por la venganza, a no dejarnos dominar por el odio, por el rencor. Y precisamente el autor del libro del Eclesiástico nos invita a pensar en nuestro fin. Tenemos que presentarnos delante de Dios y ojalá que cuando llegue el momento estemos limpios de todo rencor, de toda venganza, y hayamos vivido en esta linda experiencia que es el perdón, porque ciertamente el perdón es linda experiencia, es tan saludable aprender a perdonar. El Señor no se complace en el vengativo. El Señor quiere que nosotros, como Él también lo hace, perdonemos a nuestro prójimo, perdonemos. Él nos ha perdonado a nosotros y nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Además de que tenemos que hacernos preguntas muy sensatas. ¿De qué vale guardar rencor? ¿De qué nos aprovecha el odio? ¿Y la venganza? ¿De qué sirve? Son actitudes, comportamientos que no responden a lo que Dios espera y quiere de nosotros. ¿Cuántas veces hemos oído en la vida común: es que yo no aguanto más, es que una le perdono, pero no más? Hoy esta palabra de Dios nos está motivando a perdonar no una vez, sino siempre. Veámoslo a la luz del Evangelio, donde Simón Pedro ha preguntado a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta 7 veces, como diciendo, ya eso es suficiente. Y el Señor le responde:
no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si tenemos presente que el número 7 en la Biblia es plenitud, significa siempre, cuando Pedro dice tengo que perdonarle 7 veces, significa tengo que perdonarle siempre. Y el Señor le corrige diciendo, no te digo 7 veces, es decir, no te digo siempre, sino 70 veces 7, que significa siempre, siempre, siempre. Siempre hay que perdonar. Algunos se estará extrañando y va a pensar, es que no puedo. Dios nos hace capaces de amar y de perdonar siempre. Además que, repito, con gran sensatez, con gran inteligencia, tenemos que preguntarnos una y otra vez, ¿de qué sirve el rencor? ¿De qué sirve el odio? Y la misma venganza, de la cual muchas veces somos testigos en el mundo de hoy. ¿Cuántas situaciones tan injustas, tan dolorosas, solo porque se actuó con venganza? ¿Cuánta situación de amargura, de dolor, de tristeza, porque alimentamos el odio? ¿Y cuántos malos modos? ¿Cuántas situaciones de indiferencia, de dureza, solo porque nos dejamos guiar por el rencor? Volviendo al Evangelio, Jesús, para motivar esta actitud y también esta característica del buen cristiano que ha de perdonar siempre, nos propuso esta parábola tan linda y sencilla de un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados y llama a uno que le debía muchísimos millones, mucha cantidad, impagable posiblemente. Y aunque el rey ordena que lo metan a la cárcel, que pague él con su esposa, sus hijos, etcétera, aquel hombre implora el perdón del rey, le dice, ten compasión conmigo y te lo pagaré todo. El rey, movido por la compasión, le perdona aquella deuda grande, pero apenas salía de la presencia del rey, se encontró con un compañero que le debía algo, que en comparación con lo que él debía no era nada, pero el impulso de la venganza lo lleva a casi estrangularlo, diciéndole con insistencia, págame lo que me debes. Su compañero se arrodilla y le dice, ten compasión de mí, te lo pagaré todo. Casi con las mismas palabras con que él había suplicado al rey, y sin embargo no tuvo compasión, lo metió en la cárcel. Esto escandalizó y asombró a sus compañeros, e indignados se lo cuentan al rey. El rey entonces lo llama y le pide cuentas de su comportamiento. Le dice, siervo malvado, toda aquella deuda tan grande te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debiste haber hecho tú mismo también con tu compañero el perdonar la deuda? ¿Te gustó que te perdonaran toda aquella deuda y no fuiste capaz de perdonar la deuda pequeña de tu compañero? Por lo que el rey ordena que lo metan en la cárcel. Y concluye el Evangelio diciendo, así actuará nuestro Padre Dios si no perdonamos de corazón a los que nos han ofendido. En concreto, ¿qué nos está pidiendo hoy la palabra de Dios? Nos está pidiendo que un buen creyente, un buen cristiano, debe estar en una actitud de perdonar siempre, a pesar de las ofensas que muchas veces recibimos, tal vez de manera injusta. Pero qué gozo es tan grande el experimentar que somos capaces de perdonar, de dejar de lado las ofensas,
de no tomar en cuenta las faltas de los demás y movidos por el gran deseo. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar a los demás. Por eso, volviendo a las expresiones tan comunes muchas veces, de que a mí el que me la hace me la paga, es que yo ya no perdono más, yo ya no aguanto. Hoy la palabra de Dios nos llama la atención. Claro que hay que perdonar y perdonar siempre, una y otra y otra y otra vez, 70 veces 7, que significa siempre, siempre, siempre. No dejemos que nuestra alma se nos envenene con el odio. No actuemos con rencor y mucho menos con venganza. Qué diferente sería la vida de nuestra sociedad si tomara por guía esta palabra de Dios, que nos invita a no vivir del odio, del rencor ni de la venganza. Hoy, cuando muchos atentan contra la vida de otros, lo hacen por venganza. ¿Y qué sacan con eso? Muchas veces dar muerte como si fueran Dios. Ellos quieren juzgar por sus propias cuentas. Eso no agrada a Dios. ¿Cuántos ajusticiamientos hoy, fruto de la venganza o del odio? ¿Cuántas enemistades? ¿Cuántas situaciones de adversidad, de enfrentamiento? Porque no hemos aprendido esta lección. Hay que perdonar siempre, siempre. Y creo que la segunda lectura, hermanos y hermanas, nos permite una linda síntesis. Y es esta: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. No vivamos para el odio, no vivamos para el rencor, no vivamos para la venganza, vivamos para Dios. Y en cuanto vivimos para Dios, vivimos para el amor. Vivimos para amar a Dios y para amar a los hermanos. Y el amor es capaz de perdonar. Somos del Señor. Y ese pensamiento que nos regalaba la primera lectura, cuando nos dice: piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Si Dios es tan misericordioso con nosotros, si Dios es tan misericordioso conmigo, ¿cómo no ser yo misericordioso con los demás? A esto nos invita la palabra de Dios hoy. Quiera el Señor que nosotros nos esforcemos por entrar por este camino que el Señor lo ha manifestado, el camino del perdón. Bien dijo el Salmo: como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles, porque Él es compasivo y misericordioso. La misericordia nos lleva a perdonar. La misericordia nos invita a amar. Vivamos para el Señor, y vivir para el Señor significa vivir para la obediencia de sus mandamientos y para esperar de Dios que me trate con misericordia. Por eso, con misericordia he de tratar a los demás. Al celebrar esta Santa Eucaristía, reconozcamos en el pan y en el vino consagrado a Jesucristo, que amó y perdonó hasta el extremo. Nos perdonó a todos, aunque no lo merecíamos. Reconozcamos en esa presencia de Cristo en el altar aquel que nos pide que hay que perdonar siempre, que en nuestra vida no anide el rencor, que en nuestra vida no esté presente la venganza ni el odio, en nuestra vida esté presente el amor y la misericordia, que así sea. Amén. Amén.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos la misericordia del Señor sobre su pueblo santo. Con confianza digamos: Padre rico en amor, escúchanos. Padre rico en amor, escúchanos. Para que la Iglesia irradie la misericordia y la gracia de Cristo muerto y resucitado, fuente de amor y ternura, oremos. Padre rico en amor, escúchanos. Para que los gobernantes y demás personas que dirigen los destinos de los pueblos busquen servir con desinterés y todavía más procuren el bienestar de los más necesitados, oremos. Padre rico en amor, escúchanos. Para que los hermanos más necesitados, enfermos y sedientos de nuestra bondad, encuentren en nuestras manos la solidaridad y generosidad de nuestras obras, oremos. Padre rico en amor, escúchanos. Para que todos nosotros confiemos intensamente en la misericordia del Señor y podamos arriesgarnos a amar más en el perdón, oremos. Padre rico en amor, escúchanos. Para que los difuntos encuentren misericordia y puedan descansar eternamente, oremos. Padre rico en amor, escúchanos. Padre amoroso, condúcenos a la verdad de tu misericordia, para que perdonando y amando como aquel que nos ha manifestado el camino del amor en la cruz, alcancemos un día la gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dichoso el hombre que trabaja por la paz, será llamado hijo de Dios, 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 será llamado hijo de Dios. Dichoso el hombre que no usa la violencia, sus manos limpias mostrarán el horizonte de la paz, será llamado hijo de Dios, 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 será llamado hijo
llamado Hijo de Dios. Dichoso el hombre que perdona sin rencor, será su vida un hogar, un semillero de amistad, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Dichoso el hombre cuyo corazón de niño comprende a todos con amor, disculpa a todos sin temor, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios ceden la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente, y en la tierra
cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco,
con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dirijamos nuestra oración al Padre que nos ha amado y nos ha perdonado. Y nosotros también, dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, digamos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Nos amamos como Cristo nos amó. Os doy un mandato nuevo. Os doy un mandato nuevo. Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si nos llamamos creyentes, si nos llamamos cristianos, nuestro distintivo es el amor y la capacidad de perdonar, incluso también de servir. Feliz domingo, feliz semana para todos. Y gracias a Televisora de Costa Rica por este servicio que siempre oportunamente nos ofrece para alimentar la fe de nuestro pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de la paz les santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queriendo vivir la experiencia del perdón siempre, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Acepta este sacrificio, augusta Trinidad, que el pueblo te ha presentado sobre el ara del altar, que el pueblo te ha presentado. La Santa Misa se produce bajo las estrictas medidas de los protocolos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con el fin de salvaguardar la salud de nuestro personal técnico y los correspondientes participantes.